Time, weather, and highways pass. Case. Creo que ahora sí. A ver. Ahora sí. Ay, tengo todo un... No saben el lío que tengo, gente. Bienvenidos a todos a Paranormal Sin Miedo. Otro viernes santo. Es increíble que esté un Viernes Santo acá, pero bueno, acá estamos. ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a un hermoso programa que ya extrañaba muchísimo hacer, que por diferentes temas, bastantes de salud en realidad, pero bueno, que ya medianamente estoy un poco mejor, así que llevándola. Y lo que sí, he extrañado enormemente este programa, he extrañado muchísimo, me ha dado cosas los viernes, ya no no era por no querer, era simplemente por un tema, digamos, de realmente estaba un poco mal de físico, de salud, etcétera. Hoy andamos un poco mejor, así que bueno, vamos a hacer el vivo, que por suerte hoy tenemos una gran invitada de un grupo de investigación nuevo, se le podría decir nuevo, no sé si le podría decir nuevo, ahora lo vamos a charlar, un grupo de investigación de Uruguay llamado Mediums, que lo que me encanta de ellos es que principalmente, más allá, digamos, de la investigación paranormal que hacen, principalmente ayudan familias. Y eso es algo que yo siempre digo, me encanta que se promulgue mucho ese tema, más allá, digamos, de creer o no, el ayuda de una familia, o una persona simplemente que diga de que tiene un problema catalogado como paranormal. Ya me encanta y ya le voy a ir dando, a ver si no se me tranca nada, porque hoy he tenido un dilema por todos lados, dilemas de conexión, dilemas de sonido, de video. Si no se me tranca nada, que espero que no, vamos a que salga esto bien. Ahora sí, Ángela querida, bienvenida a Paranormal Sin Miedo. Bienvenidos a todos, muchas gracias Nico por la invitación, ¿cómo están? Buenas noches. Que sepan disculpar. ¿Me escuchás bien ahí? Ahora sí, pero a veces la conexión se puede embromar, se puede joder un poco, pero bueno, ojalá que no. Bueno, Ángela, Buenas noches. Como les contaba, es del grupo de Mediums, que por supuesto que ella le va a dar más información que yo sobre qué es el grupo de Mediums, qué personas componen el grupo de Mediums y principalmente qué es lo que hacen. Ahí está. Bueno, nuevamente les doy la bienvenida y buenas noches a todos. Muchas gracias, Nico, porque no sé en verdad si salió esa parte, en que te agradecía por la invitación. Es un gusto estar con ustedes, muchos de los cuales ya los conocemos. Bueno, el grupo Mediums, como decís vos, es un grupo bastante nuevo en el sentido de que nace tenemos fecha de cumpleaños. ¿Mirá? El 30 de julio del 2023. Nosotros arrancamos, comenzamos con Gerardo Casañón, que bueno, Gera, si estás por ahí te mando un abrazo grande, en lo que era el grupo NG, Investigadores de lo Paranormal, y luego pasa a ser el grupo Infinitus para ser... Actualmente, digamos, no, nos abrimos de Gera porque, bueno, teníamos si bien tenemos las mismas líneas de investigación que Gera, apuntábamos de pronto a objetivos diferentes. De hecho, nos complementamos porque en la actualidad también compartimos investigaciones y pasamos a ser el grupo Mediums, Investigadores Paranormales, que básicamente, no sé, Nico, si ya te cuento, son, digamos, la idea de esto de la mediumnidad, que está bastante, digamos... todavía no está bien valorado, ¿viste? Porque nosotros lo que hacemos es tratar de llevarlo a lo que es a nivel científico
obviamente ayudar a las familias, pero llevarlo a nivel científico. Es decir, la mediumnidad, bueno, como vos sabés, o ser sensitivo, es un medio más de comunicación. O sea, para que la Dale. gente entienda, porque el nombre Sí, te lo dice, son todos mediums. exacto. Bueno, qué buena pregunta. En verdad, si vamos a lo que decimos nosotros, todos nosotros seríamos mediums, es decir, todos, cuando digo todos es todos, ciertas, digamos, ciertas aptitudes o de sensibilidad ante determinadas cosas, ¿está? Algunos más desarrollados, otros menos. Pero nos ha pasado, por ejemplo, que hay gente que te dice, presentí que iba a pasar tal cosa y pasó. Y por ahí no se percibe medium, pero en verdad tiene como un grado de sensibilidad. Como vos lo decís, o sea, creo que sí que somos todos medium con distintos grados de desarrollo de la mediumnidad. ¿tá? De hecho, el nombre, cuando nosotros ponemos el nombre mediums, no es solamente por el tema de la mediumnidad entendida en el sentido, viste, en el sentido tradicional de solamente un medium, persona, un espírita, sino medios como medios, o sea, medium como medios, ya sea el cuerpo, en lo sensible, como también los otros aparatos que nosotros utilizamos para lo que es la investigación paranormal. Bien, ¿Viste? o Pero sea, sí, dale. hoy en día ustedes se valen, porque, a ver, ustedes hoy en día ayudan familias, ¿no? Exacto, exacto. Esa es la principal la misión o el objetivo. Eso es importante aclararlo, porque es decir, nosotros, por supuesto que está bueno, como nos ha pasado desde siempre, tratar de registrar la evidencia, y siempre te digo evidencia entre comillas, porque nunca hay, digamos, una teoría, no hay una verdad totalmente, perdón, certera, siempre las teorías son revisables, entonces siempre tratamos de recabar lo que es la evidencia a través de los aparatos que son para eso, pero el punto cuál es, que muchas veces vos sabés que no, que se ayuda a una familia, pero de pronto no se registra una comunicación. Sin embargo, la ayuda a la familia es lo primero siempre. ¿tá? O Es sea, decir, dale. ustedes no se valen simple, o sea, porque, de vuelta, perdón, que recalque Sí, el claro. nombre mediums, es más que nada para que la gente entienda un poco, ustedes no se valen simplemente de la ayuda de familia con, vamos a llamarle, sus dotes mediúmnicos, sino que Exacto, usan algo más, usan exacto. aparatos, etcétera, ¿o no? Sí, sí, claro, exactamente. Nosotros, te comento, Nico, cómo trabajamos, es decir, cuando a nosotros nos llega un caso que de alguna manera nosotros tenemos que filtrar que ese caso tenga, digamos, connotaciones paranormales, siempre lo principal, reitero, es ayudar y luego sí se puede registrar en el lugar de la investigación, pero lo principal es ayudar. Cuando nos llega un caso, nosotros lo que hacemos es a veces espontáneamente nos va llegando información. ¿tá? Entonces, mira, justo tengo acá el libro o sea, soy de la vieja escuela, sepan disculpar, el cuaderno de canalizaciones, porque soy de otra época, es así. Me refiero que me queda mejor escribirlo, me queda más cómodo. Entonces, pueden llegar cuando tenemos un caso definido para ir, no tenemos datos de ese caso más que tiene una problemática que podría ser paranormal. No sé si hasta ahí me seguís. Pero No pero tenemos. la familia en general cuando te pide Sí. ayuda, te tira siempre te tira un poco. Mirá qué me pasa porque tengo una sombra y creo que Ah, sí, sí. mi hermano No, no, no. fallecido y bla, bla, bla. Y ya te tira Claro, todo. claro, pero justamente lo que nosotros hacemos es decir, no nos den datos. O sea, en ese sentido este grupo tiene esa particularidad y que está todo, por supuesto, registrado, que pueden ver después el material. En ese sentido nosotros pedimos que no nos den datos. Si, por ejemplo, te dicen, bueno, me ocurre que estoy viendo sombras o estoy escuchando voces o hay determinados sonidos o me molestan por la noche o por la noche no puedo dormir y nada más. Ahora, si ven cosas que ven en dónde están, nada, no me dé datos. Es así, o sea, nosotros decimos, no nos den datos porque nosotros ya empezamos a recibir información desde que nos plantean el caso. Entonces vamos anotando todo. En mi caso, por ejemplo, que canalizo en el plano astral mayoritariamente, cuando va llegando, voy anotando y eso luego, bueno, está los integrantes de Medium, que ya vamos a hablar de ellos, también está Carlitos Arizaga, que es otro Medium, que bueno, que ya es conocido por algunos de ustedes, también canalizan el astral y también cuando le van, digamos, llegando información, va anotando todo o tenemos un grupo a tales efectos donde va quedando los audios de lo que se va canalizando, de la información que va llegando. Y eso luego, cuando tú vas a la casa, se dan las confirmaciones.
¿tá? Se dan las confirmaciones de, por ejemplo, en qué lugar tú lo viste, en ese lugar está. Nosotros Nico, me vas a preguntar algo. No, o sea, estaba pensando, digamos, por ejemplo, si todos los integrantes de Mediums son iguales, digamos, en características, digamos, de mediumnidad. No. Actualmente, ya te digo, actualmente Carlos y yo somos los que estamos más parecidos en ese sentido. Bueno, yo canalizo en el plano astral, eso me pasa desde chica, solamente que al estar en este mundo, al reencontrarme con esto, que fue en el año 2019, cuando, bueno, más o menos cuando te conocí a vos, en el año 2019, como que se potenció eso, porque, digamos, nos dedicamos a eso, empezamos, si bien ocurría desde cuando uno era más pequeño, es como que al dedicarse a eso y al ayudar y al estar en el asunto y en la investigación se potencia más. Hablo por mí, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Carlos, bueno, lo tuvo desde siempre también, desde niño, pero estamos muy parecidos digamos, en lo que es la mediumnidad, en el sentido de que vemos o percibimos las mismas cosas en los mismos lugares. Y ahora después te explico por qué. Porque nosotros trabajamos de la siguiente manera, más allá de notar las cosas que van llegando, cuando nosotros vamos a un lugar, por ejemplo, Carlos queda afuera, ¿tá? Y Javi Vica... ¿En invierno dale. lo dejan afuera? Sí, lo dejamos al morocho afuera. Ha llegado a estar en invierno en Costa de Oro 2 horas afuera. Con el viento del mar que te pega en el pecho, pobre. No. Pobre Carlito. Digamos que era Costa de Oro Norte, pero igual, no estaba tan, o sea, igual, la Costa de Oro en invierno es tremendo. No, parece. Claro, y te juro, se queda afuera porque es así, o sea, es nuestra manera de trabajar, porque es cuando más confirmaciones se dan y también para la transparencia, ¿no?, de los casos. Entonces, bueno, Carlos se queda afuera. Y yo entro con Javier. Ahora quiero hablar, antes de eso, Nico, o sea, presentar al grupo, porque claro, si no te voy a... Porque estás tirando nombre y la gente, digamos, Exacto. no sabe quiénes son tampoco. Exacto, bueno, está conformado actualmente en Medium por Javier Vica, que es encargado de la parte técnica, luego por Nicolás Pereira, que es un nuevo ingreso, que ingresó hace relativamente poco, que también, digamos, está en la parte técnica, como aporte, como apoyo. Bueno, luego, que justamente, ya voy a poner el chat acá en pantalla, ya aprovecho porque estaba también Nicolás Pereira, buenas noches, abrazo. Sakura, buenas noches, buenas querida, noches, ¿cómo va? Nico. Ariel Manosalva, hola Nico, ¿cómo estás, querido? Angelito de Luz, Olis, al fin pude conectarme en vivo, bueno, me alegro. Carlos Arizaga, mirá, si vos no entrás, Carlos Arizaga no entra aún en vivo de Paranormal Sin Miedo, es un atrevido bárbaro, pero me alegro que estés acá, Carlito, me alegro mucho. Mira, si no entraban, después les iba a pasar factura. Sí, no. Por acá tengo la agenda, así que... Mirá, les iba a hacer trabajar doble, ¿no? Cortito. Gerardo Casañón, querido, ¿cómo va? También está... Un abrazo noches, a gente. todos. Aventura Natural. Nico, fuerte abrazo. Por aquí estamos. Me alegro que estés, querido. Nito, buenas noches. Nico y Ángela, bienvenido, querido, también. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar. Estás presentando a Javier Vica y... Ahí está, a Javi. Bueno, Javi, que también integra el grupo Paranormal 2126, que esa es una novedad. O sea, novedad. Claro, ¿qué pasa? Javi está actualmente en el grupo Paranormal 2126, junto con Danilo y con Oscar Perna, y bueno, y estábamos los mediums. Nosotros invitamos a Javier, pero como compartimos tanto trabajo, terminamos como fusionándonos, si bien somos dos grupos, medium con Paranormal 2126, trabajamos juntos. Entonces, no ahora... son un mismo grupo. No. Pero Javi está con nosotros en Mediums. Pero nos fusionamos a nivel, por ejemplo, de compartir casos, trabajamos muchísimo juntos y por eso ahora cuando te digo quiénes son los integrantes, te voy también a presentar a uno de los integrantes de Paranormal 2126, que ya prácticamente, trabajamos juntos. Okay. Bueno, te decía, Javi, Nico, el otro Nico, que por un apellido no se llaman igual, así que no sé, para confusiones. Luego tenemos, bueno, a Carlos Arizaga, Carlitos. Pero Nico también, Nicolás Pereira era, ¿no? Sí. ¿Él también es medium? Bueno, no me mates, Nico, por lo que voy a decir. Yo digo que sí es medium, pero bueno, es mi opinión personal. Ahora está en apoyo técnico, pero realmente creo que sí, que está llamado para ¿Qué esto. Es apoyo técnico? Apoyo técnico es parte técnica, es estar, es recabar, información, estar registrando, edición,
todo eso que Ah, ok, bueno, que ok. sí, sí, exacto, que ellos tienen como que las herramientas, viste, para editar y bueno, y están como muy, In- muy actualizados, lo cual está muy bueno, por supuesto. Instruyéndolo, Manejo de sonido y digamos, todo eso. ahí está, Sí, sí, claro, en esa parte más técnica, digamos, no tanto en exacto. la esotérica, digamos. Sí, claro, claro. Bien. Claro, y está bueno, o sea, creo que un gran aporte en el sentido de que, bueno, que tiene formación científica y bueno, y está bueno porque aporta muchísimo a los efectos de, obviamente, de ¿Cuál la es, ciencia. cuál es su formación científica? Es médico. Es- Entonces es- está está bueno, bueno, claro, está bueno porque da otra opción, o sea, perdón, otra visión de las claro. cosas, pero tiene apertura para esto y bueno, creo que fue llamado para esto y bueno, bienvenido, la verdad Sí, que bueno, o es un sea, gran aporte. para que la gente Ujú, no sepa también, está muy bueno, o sea, que hayan muchas visiones, o sea, no simplemente, digamos, de que haya una totalmente. visión, simplemente, no sé, que un investigador paranormal solamente vea el enfoque de fantasma, de demonios y de todo Claro, eso. no, no, no. Está bueno, por ejemplo, de que, o que vengan psicólogos, o médicos, o personas Exacto, que manejen exacto. el tema mental y de salud en general, porque Ujú. tienen esa otra visión que muchas veces se nos puede escapar a nosotros. No, y además, Nico, cuando vos haces, en general lo que nosotros apuntamos es hacer un estudio, ponele, de cada caso con una presentación, un desarrollo y luego una conclusión. Y vos, o sea, es como un estudio interdisciplinario si vas por ahí, porque más allá de la parte paranormal, que nunca vamos a dar una respuesta totalmente cierta de qué es, que igualmente tenés que sacar conclusiones, pero es digamos, tenés más formación, tenés más herramientas como para descartar algunas cosas o incluir otras, por ejemplo. ¿Tá? Porque a veces Claro. pasa que nos ha pasado que hay temas de repente médicos que no quitan que ocurra el fenómeno paranormal, ponele, no lo quita, al contrario, muchas veces el tema médico hace que se manifieste el fenómeno paranormal. ¿Viste? Pero no podemos descartarlo tampoco. O si la persona está medicada y con qué está medicada y en fin, ¿viste? Es como Que ya no un pasó espectro. en un trabajo en conjunto, ya no llegó a pasar Exactamente. algo de eso con un tema más de esquizofrenia, que claro, una cosa no quita la otra, como siempre digo, Tal cual, tal pero cual. tener esas dos visiones, tener un médico, por ejemplo, en el grupo, ayuda y muchísimo. Claro, claro. Entonces Así que bueno, son Javier, Javi, Nico, Carlitos, Nico, Carlitos, Carlitos Balizaga. Ay, no te sí. me olvides del morocho, que si no No, por favor, se me el va que el vivo. espera, el Se que me va el espera. vivo si no. No, se hace el vivo, que es otra cosa. No, y bueno, y Oscar Perna, que también él forma parte de Paranormal 21-26 y también forma parte, digamos, de lo que es soporte técnico. Y la verdad, mirá, es un equipo bárbaro. Estoy muy, muy feliz por el equipo que hemos logrado, porque realmente gente muy comprometida con su trabajo, todos con el mismo objetivo, con los mismos lineamientos, viste, de ayudar a las personas. Y bueno, y más, viste, más tranqui, o sea, sin ego, sin miedos, ¿tá? O sea, más allá del tema de que esta noche estábamos en Paranormal sin miedo, o sea, realmente es así, o sea, es sin miedo, es tratar de naturalizar algunas cosas, no acostumbrarse, como lo hemos hablado contigo en algún momento, o sea, no acostumbrarse a lo Complicado. paranormal. Exacto, porque vos no podés acostumbrar. A ver, somos energía y convivimos con energías a veces, algunos más, algunos menos. No te podés acostumbrar a tener una entidad en tu casa, por ejemplo. O sea, no es así, no funciona así. Pero sí hay que naturalizar algunas cosas. Porque cuando tú tenés más información de algo, y ya ponele que estábamos hablando de lo médico, una enfermedad, por ejemplo, lo vas a encarar de otra manera teniendo información que desde la ignorancia. Claro. ¿Viste? Entonces, es como, es delicado, o sea, no te puedes acostumbrar a tener una energía en tu casa, pero sí hay que naturalizar, o sea, no hay que tener miedo. Respeto, sí, por supuesto, ¿viste? Pero no hay que tener miedo, o sea, en ese sentido. Acá vos que justo Ariel dice, pregunta para la invitada, ¿el grupo Medium Ariel. acepta la realidad científica de la mediumnidad de sus integrantes? Ah, qué lindo eso. Ah, Sí, a él le encantan esas sí, preguntas sí. así. Ariel, buenas noches, ¿cómo andás? Sí, claro, Y porque, ya, y, mira, perdón, y antes de que dale. responda, porque ya eso va a ser Sí, largo, sí. un saludo para Aldo, un abrazo para ambos, Nico y Ángela. Aldo, te mando un abrazo, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Bueno, el punto es lo que te comentaba, para nosotros
es evidencia o confirmaciones, más que evidencia, ¿viste? Porque evidencia ya ahí tiene una carga de que es algo cierto y que, bueno, y que es revisable, todo, pero es algo cierto y como una conclusión final, ¿tá? Y eso no lo podemos decir, porque estamos en ciencia y la ciencia también todo el tiempo se va revisando y las teorías, Claro. en fin. Pero, por ejemplo, el tema de la mediumnidad, sí aceptamos. Aceptamos que cuando nosotros estamos canalizando y tenemos datos bien específicos de que en tal lugar vas a encontrar tal cosa y vos vas a ese lugar después a la casa y encontrás tal cosa, o sea, queda registrado. ¿Me explico? O sea, muchas cosas no se dan. A ver, yo tengo canalizaciones acá y nos ha pasado con Carlos también, que han canalizado cosas que no las anotamos, pero todavía no se corresponden ahora con un caso concreto, ¿viste? Pero no podemos descartarlo. Pero, por ejemplo, si uno ve que en tal lugar como nos ha pasado, bueno, había una cajita verde de madera, ¿tá? Y yo vi la cajita verde de madera y llego a ese lugar y haciendo el recorrido, Pero mido, o sea, a ver, dale. para que me atraque una yerba. Perdón. ¿Cuál sería Dale, tranqui. el paso a paso, digamos? O sea, ¿qué haces vos cuando te llega un caso para hacer, digamos, como bueno, paso uno? O sea, porque vos decís, yo veo una cajita y veo, o sea, ¿vos qué haces cuando te llega un caso? O sea, Claro, cuando me llega un caso, o sea, cuando nos llega un caso, porque sí, digo, siempre obviamente hablo por el equipo, más allá que de pronto la cara más visible sea yo o Javi, pero digo, somos un equipo, es así. Cuando nos llega un caso, lo primero cuando llegan las canalizaciones, que las anotamos, las compartimos al grupo. o sea, ¿Ah? pero Para que, dale. el paso uno entonces no es, porque, por ejemplo, el paso uno para mí es obtener información de lo que está pasando. Para No, ustedes no es así. Por eso, o es sea, que en ese ¿cómo es el tema de sentido ustedes? claro, en ese sentido, este grupo tiene esa particularidad, que al ser, o sea, al ser sensitivos, al ser medium, no pedimos datos, o sea, no, sí obviamente la Pero ¿cómo persona te va a llegan? decir, O sea, bueno, y lo o que sea, pasa, pero sí, ustedes no piden es un... difícil, Nico, yo sé, porque aparte No, o vos sea, también tenés como una idea yo para acerca de que la la gente se mediunidad, lo grafique también un poco, o sea, digamos, claro, ustedes claro, cómo llegan del punto A al punto B, o sea, tienen que tener un ID, un identificador de la persona para decir, llego exacto, acá, o sea, usted sí, utilizan un claro, por nombre, ejemplo, un apellido, un algo, una foto. no, pero claro, pero vos me decís de la persona que llama así, por supuesto, lo Claro, o sea, único. yo por Sí, eso digo, o sea, sí, claro. ustedes como van y dicen, bueno, busco información de esta persona en el bolillero del universo. Precisan algún identificador de la persona para decir, bueno, busco O de sea, esta eso sí, persona. porque está bueno, pero eso es, a ver, es lo básico en el sentido que, Claro, bueno, te pero llama para la Marta gente López. no lo va a saber No, eso. es correcto. Te llama Marta López porque, por ejemplo, Marta está escuchando sonidos en su casa, no puede descansar, siente que le tocan los pies cuando está durmiendo, por ejemplo. Y ya está. O sea, obviamente tengo un ciclo de conversaciones con Marta, ¿está? En este caso, y bueno, Pero vos le pedís foto, dale. apellido. No. Sí, apellido sí, Marta López en este caso, ponele. Pero digo, más allá de eso, no pedimos datos porque este equipo tiene esa particularidad. Ok. Entonces, claro, hay gente que nos ha contactado, mando un abrazo digamos, a algunos de los casos pendientes bueno, que son en el interior, que ya saben que me han dicho, bueno, pero cómo lo hacen? O sea, capaz que uno no se cuestiona cómo lo hace. También tenemos otro conocido que nos ha dicho, lo que ustedes hacen, me encanta la visión, lo que ustedes hacen es física cuántica, algún día se sabrá cómo lo hacen. Y bueno, y sí, capaz que Dios sí, quiera. ¿entendés? Claro, a eso voy. O sea, no entramos a analizar por qué llega la información llega. ¿Viste? O sea, yo sé que Marta López tiene un tema, entonces es algo que la está incomodando. Si hay niños, bueno, vos sabés que tienen prioridad, obviamente, si es una casa con niños. Y bueno, y en ese caso nos comunicamos con Marta, nos dice lo que está pasando, pero no nos da más datos. O sea, más que eso que te digo. Es que Ok. los que nos conocen ya saben que decimos, no nos den datos. ¿Y qué pasa? En esas ganas de compartir y de pedir ayuda, a veces te quieren dar más datos. Claro, por eso digo, o sea, Decimos, siempre largan un no, poco. no, pero no. Los frenos, te puedo Claro. asegurar, obviamente todas esas conversaciones quedan registradas a los efectos nuestros, ¿no? De nosotros para que vean que efectivamente no tenemos datos. Y ustedes hacen o sea, toman el caso, no sé, Exacto. se encierran en un cuarto con un pentagrama de velas y empiezan a ver, No, no sé, o sea, no, yo no, no, para que la gente sepa un poco, porque, a ver, no, sos una medium cómico, para Nico, muchos es como una no, bruja, es como, no, a
A ver, yo porque yo ya sé que cómo es el paño y para muchas Ya personas sé, una ya medium sé. es una bruja, se Claro. encierra con un pentagrama igual. No, No, o no. sea, a ver, No, para nada. ¿qué es lo que haces Lo vos, que por te ejemplo, digo, o lo que hace el grupo? y sí, sí, ¿Hace una meditación? ¿Qué hacen para nada, no, obtener Nico, no. información? Yo canalizo en el astral y ya te digo, mira, o sea, lo que tengo acá, que son, no sé, deben ser cerca de 20 canalizaciones, que Claro, pero muchas han... yo, por ejemplo, Llega en el astral, me llega la información. pero yo cuando Decime, voy a Nico. buscar información, me siento en una computadora a buscar información, por ejemplo. ¿Vos qué haces Ujú. para eso? Nada. ¿Te pones a tomar mate en el fondo? No, porque yo canalizo en el astral y a veces, sí, por ejemplo, me ha O pasado. sea, ¿es Mirá, aleatorio? Nico, claro, no llega cuando uno quiere. O sea, y tampoco lo hago así. Y no lo hacemos así. Y Carlos tampoco. Después te voy a contar un caso que, bueno, Carlitos, de un viaje astral involuntario que tuvo Carlos en respecto de un caso que ya se había resuelto. Y bueno, y se iba a dormir la siesta, ¿viste? Aquel no sé qué, perdón, Carlitos, que siempre digo te vas a dormir la siesta, pero era así. Y bueno, dice, no, chiquilines, veo esto, veo lo otro, no sé cuánto. Bueno, me dice todo el panorama, queda el panorama de cómo él veía a esta persona que se le había ayudado. Y al otro día la mujer me manda fotos de cómo tenía la casa, igual, idéntico a lo que decía Carlitos. Me seguís, o Ok. sea, llegó, llegó, o sea, involuntariamente, porque a veces, Pero como decís vos, Carlito tenía el ID, digamos, el identificador de la familia que precisaba ayuda. el nombre de la mujer. Está, por eso, no es que te llegó a vos y Carlito no sabía nada todavía del tema. No, él No, 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 tenía no, no, el no, pedido, solo, digamos. claro, Yo, o sea, el yo para nombre, hacer el mapeo de cómo sí, van haciendo perfecto, sí, sí, está ustedes perfecto. las cosas. En ese caso ya se había resuelto, ¿tá? Ya se había resuelto y lo que hace es, claro, la mujer no me había escrito más nada porque después hacemos un seguimiento, ¿viste? En un caso de familia, obviamente. Ajá. Y bueno, y Carlos tiene un viaje involuntario, un viaje astral involuntario, nos dice todo lo que ve, ya estaba resuelto. Y cuando esta persona al otro día me envía fotos, videos de cómo estaba la casa, bueno, de lo que había ocurrido, el cambio después, digamos, de la ayuda, de esto, del otro, y era idéntico a lo que había visto en el astral involuntario Carlito. ¿Me seguís ahí? Sí. Exacto. En mi caso, por ejemplo, yo canalizo en el astral, es decir, sueño, para decir a las personas que lo entiendan más fácilmente, sueño con determinadas energías que se me presentan y me dicen cómo murieron, algunas sí, algunas solamente las veo, o las veo en determinado lugar de una casa. Si es un niño, siempre digo niños entre comillas, porque bueno, es Es la imagen. tema aparte. Exacto, es la imagen con la que ellos se presentan. Puede o no ser un niño, eso nosotros lo sabemos. Y bueno, y vos lo ves, o sea, y te da datos. Es decir, bueno, yo estoy, o sea, lo veo en tal casa, me dice cómo murió, o a veces no, pero me muestra, digamos, es una persona que no es, que no es de la vida real, por decir que no es vivo, o Sí. sea, te dan los datos. Y bueno, y después llegando a ese lugar, obviamente también se canaliza en tiempo real lo que se llama, es decir, vos llegás y ves una energía que está en tal lugar, sabes si es hombre o si es mujer, bueno, un montón de cosas que, bueno, que se da así y vamos anotando todo y después se dan las confirmaciones con lo que se puede obtener sumado, digamos, a los aparatos. En esas primeras recorridas, llegando a un caso que te digo, lo que hacemos es poner los aparatos en donde el medium vio las energías. ¿Tá? Me gusta hablar de energías. Pero A veces hay se me puede un. escapar entidades, pero energías es el término que nosotros manejamos. Claro. O sea, pero a ver, ustedes reciben un caso un lunes. Ponele. ¿Puede que le llegue o no información en la semana? Exacto, ¿O exactamente. en la otra? ¿O en un mes? Puede que no llegue información en esa semana. No, obviamente la idea es, si hay, digamos, si hay niños, por ejemplo, o si la persona realmente hay como un listado de prioridades. De hecho, tenemos, viste, un protocolo de actuación. Ajá. Porque, claro, hay casos que merecen como más, más rapidez que otros. Y bueno, obviamente todos van a ser atendidos, pero el punto es que hay algunos que requieren Porque no es que más ustedes rapidez. mandan el. Mirá que precio info universo y le No, llega no, no, en no. 2 o 3 días. No, es No, muy no, no. aleatorio. Exactamente, eso y a veces no se presenta, a veces no se presenta, no canalizamos, pero en el lugar los vemos, digamos, a las energías en el lugar. Está, pará. O sea que tienen esa otra faceta. O sea, no es simplemente recolectores de información del universo, por ponerle un nombre más Sí, gráfico, es que sino no nos que. planteamos cómo llega, o sea, Está, pero, sí, aparte de eso, ustedes pueden verlos. Son el sí, claro. clásico medium que los puede ver.
Claro, en este caso, por ejemplo, en mi caso puntual, o sea, te puedo hablar por mí, o sea, lo que hago es saber en dónde están situados y si se presentan como mujeres u hombres. Por ejemplo, te puedo decir, en esta esquina hay un hombre, o está abajo, o es un niño, acá hay una energía que parece ser de una mujer, y si ven, digamos, los casos nuestros que están documentados, siempre van a ver que o sea, que no decimos tipo, es un hombre, o sea, parecería ser un hombre, parecería, o sea, siempre como cuidado con esas cosas, ¿no? Pero Pero gráficamente, vos, con ujú, tus ojos, ¿ves algo o sentís algo? ambas, ambas. En lo personal, Nico, me pasó que Porque cuando si vos ves empecé a un trabajar, hombre, no, ujú, o sea, tenés sí. toda la información para decir esto es un hombre. Más allá, digamos, de que científicamente sea una cosa o ¿Cómo? la otra, esos No, no, pero claro, pero es cómo se presentan, por ¿tá? eso, o Ese sea, es otro tema, vos lo exacto. podés ver, no es que Sí, sí, siento que, claro, no, vos los ves. pero, claro, pero te hablo por mí, yo Sí. los veo como sombras. O sea, al trabajar con los chicos, sobre todo es con Carlitos, como que se potenció esa parte en mí, o sea, lo reconozco así, lo acepto, Ajá. que antes, por ejemplo, yo sabía dónde se encontraba y a veces, no siempre, los veo. ¿Tá? Los veo como sombras definidas, digamos, con forma de cuerpo, pero como sombras negras que van corriendo de No, repente no o que una están. persona. Claro, vos ves que es una persona, entre Claro, pero no comillas, ves un ser pero humano. no le veo el rostro y los caracteres. Carlitos sí, ¿viste? Carlos sí, Claro, yo me Beto, acuerdo que yo siempre cuento cuando yo dale. estudiaba en esa casa Howard, que yo le puse Howard, donde se estudiaban muchas cosas místicas y entre ellas estaba el tema de medium, y yo charlaba con muchas mujeres, porque en general, no me pregunten por qué, yo siempre lo digo, en general las mediums son mujeres, hombres no conocí Buah, ninguno, porque no me pregunten pues, cómo, pero pero por eso, o sea, los hay. Sí, sí, si sí, vos es un promedio, 99% mujeres de mediums. No sé por sí, qué, puede pero ser, pasa. sí. Sí, Entonces claro. siempre me comentaban, por ejemplo, a algunas les encantaba, otras lo odiaban y iban específicamente a que les cerraran esa mediumnidad porque no soportaban no saber diferenciar de una persona muerta a una persona viva. A ver, es lo que me decían ellas, por ejemplo. No sé si Claro, claro. es algo que a ustedes les llegue a pasar a ese nivel de no saber diferenciar de una persona normal. No, en lo personal no. No, o sea, yo me doy cuenta cuando es una energía, pero no me ha pasado de ver una energía con forma totalmente figurativa, llamable. Ya estoy hablando en términos artísticos, figurativa. O sea, Sí. no me ha pasado de verlo su rostro, cómo está peinado, vestido, no en la, digamos, no en la realidad, también entre comillas, no en la realidad, sino en el plano astral. En el plano astral sí, les veo su rostro, cómo están vestidos, cómo murieron, porque a veces me muestran, a ver, son imágenes fuertes, ¿no? Pero a veces me ha ocurrido que me muestran que tienen una bolsa negra en la cabeza y que están como ahorcados, por decirlo de alguna manera, asfixiados, perdón, es la palabra. Es Y bueno, jodido ver eso. sí, pero yo me acostumbré, o sea, porque realmente no, no sé, nunca, bueno, vos sabés, vos me conocés hace más tiempo, no tengo miedo, o sea, no tengo miedo, no, se me presentan y creo que realmente algunos precisan ayuda, les pregunto en ese momento si precisan ayuda, algunos te contestan, algunos no te contestan, pero como se manifiestan, como te miran, ya sabes que no precisan ayuda, que posiblemente eso es otra teoría, pero que sean entidades del bajo astral, que se están haciendo pasar por, y en fin, y todo lo otro. Pero ya sabes que te vas a encontrar con una energía del bajo astral. Y me ha pasado de mostrarme que se habían metido con conocidos míos, digamos, una entidad bien fea, y mostrarme dónde los tenían en determinada casa, dónde, digamos, los torturaban. Por eso te digo, son cosas media fuertes, pero en el astral, ¿no? Y efectivamente, bueno, alguien que está viendo el programa sabe este caso, específicamente mostrarme el lugar donde estaban y llegar, y obviamente utilizamos también radiestesia, e ir a ese lugar, medirlo, y que solamente antes de ir a ese lugar, preguntar, por ejemplo, con las varillas, bueno, dame la orientación de dónde se encuentra la entidad, y la entidad va a ese lugar específico. Y te estoy hablando adentro de un mueble, ponele. O Adentro de un sea, mueble. sí, adentro un mueble, de abrir un mueble y que estaba arriba, perdón, arriba dentro de un mueble, o sea, algo súper específico, a eso voy. Y bueno, después obviamente con todo lo que son los aparatos y toda esa información queda, se va registrando. Ustedes, Esa es por la idea, ejemplo, ¿no? les llega a pasar también porque, o sea, yo todo lo que te pregunto es porque otras medios ya me han dicho que hay algunas Sí, que tienen, otros no. Por contame. ejemplo, el tema de verle colores a las personas.
Ah, qué interesante. No, yo eso no lo tengo. Porque, No o le sea, veo. hay como muchas facetas dentro de la mediumnidad, digamos. Eso te iba a decir, Nico. Dentro de la mediumnidad hay muchas Claro, facetas, muchas no es partes a desarrollar. la medium y chau, no. Es como No, doctor. no. No, sí, ¿doctor Exacto. de qué? No. No, Es claro, como lo exacto, mismo. no. Hay mucha cosa, pero yo sí, le dejé claro a los chicos, por ejemplo, en el grupo, mirá que a veces lo hablamos, es decir, que en lo personal siento que hay cosas que se están potenciando y que, por supuesto, es como que cuando llegan las confirmaciones, uno queda más feliz, por decir de alguna manera, porque, bueno, llegan las confirmaciones. Como te decía hoy de la cajita verde, algo tan específico como la cajita verde, o que Carlitos diga, bueno, miren que nos vamos a encontrar con algo bien jodido que está en tal lugar, y bueno, y está en tal lugar, porque después vas y medís y está ahí y se comunica, y a veces con nombres, a veces se viene con, no me ha pasado a mí, pero vienen, sí, me ha pasado con una que tenemos que ir, que es en la Isla de Flores. Bien. Está. O Ahí sea, tengo una con nombre. aparte de Nos está verlos, esperando. ustedes los escuchan también, entonces. Sabes el nombre, algunas veces, otras no. Pero ¿Tá? cuando Pero ellos hablan o sí, a veces sí te los dicen el escuchan, nombre. Sí, te dicen el nombre o te muestran, bueno, que ha pasado con otros colegas, o te muestran fotos o cosas muy específicas, fotos de la familia, de, de la sobrina, la hermana, no sé qué, y después cuando tú vas, le preguntas a la persona, tiene esa sobrina, tiene esa hermana, y así, ¿no? y has comprobado de alguna manera que cuando ellos te responden, por ejemplo, y va Javi con su camada de 450.000 equipos, pueden de alguna manera. Javi, te adoro con todos tus equipos, por si alguno falla y fallan, ¿eh? Sí, Yo siempre digo lo mismo, son equipos, pueden exacto, fallar. Para aumentar la probabilidad de éxito hay que intentar usar más equipos, porque claro, claro. entre más equipos mejor, porque que fallen todos es una probabilidad muy, muy chica. Puede pasar, pero es muy chica. Sí, pero Eh, como sabemos, las energías toman, perdón, sí, las energías toman energía, valga la redundancia, de los aparatos a veces, y bueno, y tenés que que, tener reserva. claro, digo, pero, o sea, pero como equipo, por eso digamos que siempre está bueno llevar muchos equipos para medir un solo objetivo, para decir, bueno, si vos llevas un equipo solo puede fallar. Si vos llevas Exacto, muchos equipos, pueden fallar todos, pueden fallar, pero la probabilidad es muy chica de que fallen todos. Ahora, ahí está. vos has ido, por ejemplo, a determinados casos donde vos has visto determinadas energías o personas o sombra o lo que sea, y vos le has dicho, Javi, mirá, veo determinadas cosas ahí. Andá con tal equipo, con el REMPOD, con la Sí, sí, SB7, claro. etcétera, ahí. Es que de hecho, Nico, los aparatos se ponen donde los medios indican. Te digo, nosotros, por ejemplo, tenemos una manera muy parecida de trabajar con Carlitos, que es la siguiente, o sea, ya te digo, hacemos un primer recorrido. A mí me gusta recorrer toda la casa, ¿viste? Para que veas que también hay dentro del mismo grupo también como distintas ópticas, ¿no? Sí. Si bien los lineamientos fundamentales son compartidos, son los mismos, por ejemplo, a mí me encanta recorrer toda la casa, ¿viste? Entonces vamos con Javi registrando y voy anotando, bueno, acá ponele, en el baño limpio, no siento nada, acá siento tal cosa. En esos recorridos también interactúan a veces cuando estás editando, ¿viste? El material. Capaz que estábamos hablando con Javi, bueno, acá siento de repente la presencia de un hombre y sentís, te surge después en la edición una psicofonía de un hombre, ¿viste? Pero no te digo por variedad de frecuencias, sino una psicofonía, digamos, Sí. y de repente surge ahí, ¿viste? Eso lo ves después en etapa de edición. Y me encanta recorrer toda la casa. Carlos, por ejemplo, tiene la modalidad de que él va a donde lo llaman, porque es como que él ya sabe dónde está, pero directo, entonces como que va a donde lo llaman. Bueno, a mí me llamaron de la cocina y el cuarto. Tenés una energía aquí en la cocina y tenés una energía en el cuarto, ponele. Ok. Entonces va, cocina y cuarto. Chau. No va a baño, no va a no sé qué. A mí me gusta recorrer todo porque nos ha pasado, por ejemplo, pero digo, después terminás corroborando todo, digamos, con los aparatos, la comunicación, en fin, de que algunas están todo el tiempo en movimiento, ¿viste? Entonces, bueno, eso ya tiene que ver con otros conceptos de que cuando efectivamente después de registrar, de interactuar, se va a la ayuda, lo que se hace es encerrarlos en un lugar para que no se muevan para poder ahí o ayudar o expulsar, ¿no? Para no corretearlos por Pero, toda la casa. claro, porque es impresionante, pero a veces o sea, realmente se mueven, viste, por todos lados, entonces sí, no, o sea, no. Está todo Ah, bien, pero no, no quiero no, caminar mucho. Me gusta ay, recorrer la no. casa, pero no quiero caminar mucho. Ahí sacamos el yaca de bolsillo.
El No. librito, el yaca de bolsillo sacamos ahí, y bueno, ahí decimos, no, porque en serio, o sea, llega un momento que realmente decís, bueno, ahora no está acá, ahora está acá, ahora no está acá, ahora dónde está, ahora se fue para tal lado, porque mirá Claro. que Ah, algunos son tremendos, les gusta. y les Justo encanta, acá claro, un señor, un tal Arizaga, dice, es muy relativo las entidades si quieren interactuarse en un libro abierto, pero depende mucho de la entidad. sí, claro, El claro, tema es, depende, el tema es, ustedes con esa facilidad, porque siempre se dijo, por lo menos, digamos, de que las personas que no tienen tanta facilidad no les afecta tanto y las personas que tienen más facilidad les afecta bastante más. ¿Qué tanto en eso hay de cierto? O sea, si el ambiente está muy caldeado, por ponerle un nombre, dale. ¿ustedes cuál es cuál es la palabra? Su permeabilidad para ser afectados por una entidad un poco más agresiva. Bueno, está, sí, es tremenda pregunta esa, Nico, porque mira, nos ha ocurrido, tenemos como un caso, tenemos varios que podemos hablar, pero tenemos como un caso insignia, digamos que es un caso de Costa de Oro, en el cual en ese momento estábamos Carlito, Erika Viconis, bueno, Javi y yo. Y nos atacaron al mismo tiempo a todos. ¿Tá? La verdad que fue como imponente porque había algo muy feo ahí y nos atacó al mismo tiempo a todos. Entonces, a uno le dolía tal cosa, al otro de la nada, obviamente. ¿Pero ustedes ya Entonces, sabían lo que había ahí sí, o...? sí, claro, sí, sí. Entonces, Bien. claro, el tema es fenómeno. Ya sabemos que esto no es negociable, o sea, está bárbaro recabar la información, registrar, obviamente hay que ayudar a esta persona, Era un caso de pero familia. sí, un caso de familia, Bien. pero hasta un punto interactuás, después ya está, o sea, porque ¿qué pasa? La cosa se va a poner peor, ¿me entendés? O sea, Claro. ¿hasta qué punto también vos interactuás y hasta qué punto decís basta, ya está, pum, afuera? Ahí me sale el yaca de bolsillo, por eso te digo, porque Claro, realmente, bueno. o sea, hasta acá, divino, interactuaste, obtuviste gruñidos, movía muebles, no a nivel Hollywood, o sea, pero sí, por ejemplo, que pedís confirmaciones de sonidos, te golpean cosas, nos han llegado a mover una cama, Carlitos, que estás ahí, o sea, estamos enfrente a un portal, por decirlo de alguna manera, y no, pero nos movieron la cama soberanamente, o sea, Qué y hermosura. claro, claro, o sea, o sea, te das cuenta que son para uno son confirmaciones y está bárbaro, pero bueno, hasta acá llegaste. Luego no, o No, sea, ya claro, o sea, está. la interacción en general es para ver si se Para puede. registrar, claro, Claro, para registrar, más allá, digamos, interactuar, de ver qué lo. quieren, si precisan ayuda, viste, ponele. Claro, a veces cuando se pone medios loquito, bueno, está. Si ya Hasta sacaste el aquí llegué. registro y todo, bueno, gracias. Exactamente, porque aparte la cosa se puede poner peor, ¿viste? Entonces, un poco, mirá, viste que yo hablo, un poco para contestar tu pregunta, es muy personal eso de cada medium. Es decir, a mí no me afecta, ¿tá? O sea, por más que te ataquen, yo sigo trabajando, ¿tá? Y yo puedo regresar de las investigaciones. Y vos sabés en estos términos, y creo que te lo he dicho y te lo digo 20 veces, con 3 chovis pegados, ¿tá? A ponerle que ayudamos y se me pegó algo y vamos, fenómeno, que hay que hacer limpiezas energéticas y todo lo que vos quieras. Pero siempre voy a estar al pie del cañón para ayudar. ¿Me explico? O sea, no, Claro. siempre. Porque yo tengo una fuerza de voluntad que, madre mía. Me explico, entonces por ese lado, eso. Capaz que hay alguien, yo no te puedo contestar por Carlitos, pero estamos muy protegidos, o sea, Carlos está muy protegidos, nos protegemos como grupo, eso es parte Ahí de va. nuestro protocolo. Esa Sí, es otra, claro. otra de la cosa que le quería preguntar, porque es una cosa que a mí me han preguntado 40.000 veces. Yo los he decepcionado con mis respuestas, pues yo siempre digo que me protejo tomando mate. Entonces, no es una respuesta muy esotérica que la gente espera. Capaz que ustedes sí hacen algo más esotérico o algo Pero más. tu mate está consagrado, Nico, lo que Bueno, pasa. cosa que la gente no Es sabe. por eso. Bueno, ¿el punto cuál es? El punto es el siguiente, o sea, por eso te digo, yo no puedo hablar por mis compañeros, pero nosotros dentro del protocolo, que tenemos un protocolo de actuación, ¿viste? Está el protegernos como grupo, como equipo. Es decir, nosotros entramos y antes de ingresar nos protegemos y a la salida también nos protegemos y chequeamos que nadie se haya llevado algo. ¿Tá? O sea, y que quedó todo bárbaro, lo más limpio posible, y que alguien no se haya llevado algo. ¿Qué pasa? De todas maneras, al estar uno en contacto con las energías y trabajar con las energías, estás más expuesto. Entonces, sos más vulnerable, un poco Claro. respondiendo a tu pregunta. Claro, pero ¿Viste? Eso, cuál es sí. o sea, cuando yo hablaba, por ejemplo, hoy del tema de la permeabilidad que tienen Ujú, ustedes en estos casos, Carlitos sabe claro. que hemos visto, por ejemplo, cosas en determinados tours
que, Sí, bueno, que en personas más, vamos a llamarle más permeables, más canalizadoras sin saberlo, se los comen en dos panes, sí, y la sufren fea. las sufren feas. ¿Usted Bueno, les ha pasado? O sea, a ver, está bueno que en eso ustedes vayan en grupo para, si a alguno le pasa algo, también ayudarlo. bueno, O sea, ¿les ha pasado, digamos, de que alguno se haya, quiero ingresar a alguno de ustedes, o quiero intentar, o que alguno de ustedes se ponga más agresivo porque, de vuelta, porque son más no. permeables a todo Sí, esto? te entiendo perfecto. No nos ha pasado esto, pero tengo un caso en mente, que Carlitos lo debe tener en mente, en relación a energías de esa clase que vieron con Carlos en los tours, Sí. iguales te diré, o parecidas, que fue como un factor totalmente sorpresa. Es un caso que actualmente está en edición, o sea, no lo presentamos todavía, que fuimos por una cosa y terminó siendo otra. Es decir, fuimos por una cosa muy puntual, ¿tá? Para ayudar a una familia, y cuando nos estábamos por retirar aparecieron tres de esos que no le vamos a poner nombre porque, bueno, no, es más, digamos, si yo le pongo un nombre es más religioso, ¿me explico? Tiene como una beta más religiosa, entonces no, pero entidades bien feas, de esas que nunca fueron encarnados, llamale de esa manera. Bueno, y nos encontramos con tres de esos que nos estaban como agazapados y prácticamente nos saltaron arriba, ¿tá? Pero teníamos a Carlos que salió corriéndolos, ¿tá? Porque fue así, es un factor sorpresa. ¿Viste cuando ya te está yendo, que estaba todo bárbaro, pero no sé, aparecieron, estaban como ahí, y fue algo muy heavy, y bueno, y Carlos lo solucionó de la mejor manera posible, incluso uno quedó sellado en un lugar muy específico, y que habíamos tomado mediciones de ese objeto antes de que lo sellara Carlos ahí, y que no arrojaba medición, porque el objeto antes estaba limpio, y cuando Carlos lo encierra en este lugar, ¿tá? Lo sella ahí, da unas mediciones que ni te digo, ¿viste? O sea, registra mediciones. Me refiero que el Chobi, para utilizar los El términos de Chovy. Yaka, el Chobi quedó ahí. Pero Acá, estaba, acá justo Carlos me está diciendo, ¿te acordás, Nico? ¿Cómo olvidarlo? Imposible olvidarlo. Es más, había un sí, video de eso que yo lo tenía por ahí, pero bueno, por todo lo que sucedió después, que es algo que yo dije, nunca voy a publicar algo de esto. Después pasó lo que en pasó un tour, con ¿no? en un tour. Después pasó. Todavía eso, porque claro, a ver, nosotros tratamos obviamente de que la persona, la dueña de casa, el dueño de casa, o sea, obviamente niños no puede haber, más allá que vivan ahí, ese día obviamente no están, pero que no participe, o sea, que esté al margen total, y obviamente que uno también lo protege, más allá de las creencias particulares y de las protecciones que puedan tener estas personas, ¿no? Me refiero a los propietarios de la casa. Pero es delicado, porque vos en definitiva estás exponiendo si va más gente, o sea, para mí es un tema muy delicado, ¿viste? Es bravo, ¿viste? Es O sea, tenés que tener jodido, mucho es cuidado. jodido, o Sí, sea, claro. porque la gente, yo me acuerdo, por ejemplo, bueno, mil anécdotas que obviamente que por temas de tiempo no lo vamos a hablar, pero, por ejemplo, o sea, yo lo que veía mucho era la no, que no me sale ni la Incredulidad, incredulidad. incredulidad, Bueno, que no, la gente no cree, que la gente no cree. Pero claro, a ver, incredulidad. yo siempre digo, no tienen que creer, tienen que ir a experimentar. Pero la gente, yo me acuerdo que iba Totalmente, simplemente totalmente. con, esto es joda. Ya entraba el tour, me acuerdo, con, esto es joda, esto es mentira, esto acá qué va a haber, acá no hay nada, etcétera, etcétera. Después cuando se topaban con esa otra Te la realidad, cobran. es jodido. Entonces, Claro, a ver, una de las cosas cuando yo digo sobre el tema de paranormal sin miedo, eh, el no creer creo que te ayuda menos todavía, porque cuando te das de frente contra esa otra realidad, es más crudo todavía. Por, claro, pero está bueno lo que siempre decimos, ¿viste? Está bueno experimentar uno, ¿viste? Es decir, con los cuidados, porque no es, por ejemplo, a ver, no es yo me compro un aparatito, ¿entendés? Y ya soy este investigador paranormal, lo que hablamos siempre, o sea, tenés que tener... en lo personal no tengo miedo, no significa que nunca me vaya a tocar, porque realmente se me han acercado demasiado, o sea, que en algún punto sí se te acercan, porque se te acercan todo el tiempo, y bueno, y hay días que he estado 2, 3 días en cama, ¿entendés? Pero después volvés y estás a full, y bueno, y reenganchás. Pero me refiero que es delicado exponer a otras personas. Por eso, por ejemplo, ya te digo, es muy claro para nosotros protegernos como grupo, y si está la persona en la casa, obviamente, también, que tiene que estar, lógicamente, porque es el dueño, proteger a la persona.
¿tá? Porque no sabes si en esto de que las energías se están moviendo pueden llegar a tocar en ese momento, o en esto de la interacción, que se pongan más agresivas, ¿viste? Claro. O sea, para ustedes, es algo que yo ya lo he respondido, pero quiero ver qué me respondes vos. Dale. ¿Qué es más difícil? ¿Sacar un demonio de 3 cabezas de una casa de familia o sacarle el demonio de la cabeza a la familia? Lo segundo. Lo segundo. Totalmente de acuerdo. Lo segundo, porque, a ver, Porque imagino que se han cruzado con esas dos cosas ustedes. sí, claro, claro. Capaz que Porque, más de la segunda que de sí. la primera. No, pero el punto es ese, o sea, tenemos dos casos bien puntuales, que ya te digo, uno ya fue editado y el otro está en proceso de edición, de dos, digamos, de energías de esa clase, ¿tá? De energías que nunca fueron encarnados, y ya te digo, trato de como de los términos, no decir, viste, demonio, esto, lo otro, Sí, yo cada solo uno. hashtagueo a la gente como para decir algo lo Perfecto. más Lo más épico. heavy posible, Claro, lo más exacto, lo salado. más heavy. No es alguien, es alguien muy heavy, que incluso sus voces son diferentes, porque cuando surgen las voces en los aparatos, sus voces son metálicas, son diferentes, o sea, digamos, tenés que escucharlo, muchas veces no escuchás los gruñidos en el momento, pero después cuando estás editando escuchás las voces metálicas, que no son voces de las normales de desencarnados, ponele, y bueno, son feos. Y bueno, mirá, hablo tanto que ya ni me acuerdo que te iba a contestar. El tema de Sí, eso, sí, que la familia está escuchando, por ejemplo, en el momento que ustedes están, por ejemplo, los están expulsás. con la SB7, por ejemplo. Sí. Están meta ruido. Está la familia ahí. Escuchan, no sé, los voy a matar, por poner un nombre. Ustedes sacan el demonio, sacan lo que haya ahí adentro, la casa queda limpia. ¿Cómo queda la familia después de eso? Bueno, ese es un tema, porque ya te digo, yo creo, uno Ojo, como investigador. Escucharon eso, sí, ¿no? sí, claro. Yo creo que uno nosotros igual, o sea, tratamos que estén en la casa, ¿está? Pero que no estén, digamos, en el lugar, a menos que sea un pedido específico, ¿tá? Que no estén al lado de los aparatos, que no estén. ¿Por qué pasa? También hay un tema de que pueden haber, que te pregunten, pero sin querer, ¿viste? Que te pregunten, que hablen bajito o algo, entonces tenemos que tener como la evidencia o los sonidos lo más limpio posible. Mirá que incluso nosotros a veces hablamos entre nosotros y después nos frenamos porque decimos, bueno, no, porque para tener digamos, mejor el panorama y las condiciones para poder obtener una buena evidencia que no tenga ningún tipo de sonidos que fueran producidos por nosotros. Ojo, si hay sonidos producidos por nosotros, también decimos, bueno, fue Javi que habló, fui yo que moví una puerta, en fin. Pero si justo se da, no nos ha pasado, ¿tá? Porque en general la persona no está ahí. Pero te digo, si se diera eso, de todas maneras te preguntan, ¿qué es lo que encontraron? ¿Tá? O después cuando ven el material editado, que escuchan efectivamente lo que la energía decía, las amenazas, en el caso que fuera algo bien feo, ¿viste? Y esto, como decís vos, la persona queda sugestionada. Porque yo siempre le digo a la gente, una cosa es ver un video, una cosa cuando yo subo un video al canal, que todos miran como, no sé, una sombra se mueve, alguien me habla. Otra cosa es estar ahí y escucharlo. Y la familia capaz que no lo escuchó en el momento, pero le pasó en la casa. Exacto. O sea, su cabeza le cambia, te patea la mente eso. Y eso no es solo el punto, el tema es que de repente tú solucionaste y te dicen después, digamos, en lo que es el seguimiento que uno hace, que está todo bárbaro, que de repente, bueno, esto ya no está pasando, que puede descansar, que esto, que lo otro, pero igual voy a alquilar la casa. O pero igual voy a vender la casa. Algunos te dicen, ¿viste? Entonces, pensando que con eso matan el problema y listo. Claro, y no, porque la persona que, o sea, Claro, a ver, el tema la persona queda con eso y después hay unos días nosotros le llamamos como unos días de movimiento energético, ponele, ¿no? Que escuchan un ruidito, ¿está? Y el demonio. Claro, ¿entendés? No que volvió, pero bueno, no será, entonces empieza la duda. Entonces, acá no hay duda, acá es, ¿tú pudiste descansar? Sí. ¿Tú volviste, o sea, regresaste o volviste a ver lo que estabas viendo? No. Bueno, eso ya es maravilloso, ¿entendés? Digo, o sea, lo otro, obviamente, vamos a dar un tiempo, porque viste que nosotros hacemos los seguimientos, cada, ponele, 2, 3 meses nos comunicamos nuevamente, registramos lo que es en una entrevista también. Bueno, cómo está la casa ahora, cómo estás tú, si estás descansando. Tratamos obviamente siempre de no condicionar las respuestas y de repente la persona está bárbara, pero hay otros que de repente sí, pero sentí tal cosita.
¿viste? Claro, Entonces, bueno, el tema eso es un es, trabajo, como decimos siempre, y ahora cito a Javi, porque es así, dejamos siempre una parte del trabajo para que haga el dueño de casa. es lo que iba a Porque decir, en el este tema es plano, como el decimos siempre, en este mantenimiento. plano mandamos nosotros. Claro. Está el mundo espiritual, entiendo, y está el mundo material, y hay una conjunción de espíritu y materia, que eso no lo voy a discutir ahora, porque, a ver, ciencia y esoterismo para mí Se va largo. no son planos que estén totalmente separados, sino que se complementan. Claro. Y bueno, y le dejamos tarea a la persona, es decir, acá no va a pasar algo que tú no quieras que pase. En este plano físico mandás tú, y tú te tenés que imponer, es tu casa. Claro. ¿Viste? Entonces, bueno, dejamos, por ejemplo, el que no tiene las luces encendidas porque le gusta tener todo oscuro, no, aire, abra las ventanas, ponga una luz acá, ilumine esto, Es difícil dentro de eso, todo, ojo. ¿viste? Bueno, haga limpiezas energéticas, abra las ventanas, que entre luz, que circule el aire, porque ha pasado que la mayor parte de los casos donde se presentan energías, las casas tienen condiciones, por ejemplo, de falta de luz, Sí. no falta de aseo, eso nunca lo diré, pero digo, sí falta de luz, algunas, ponele que sí, que puedan tener como, ponele ropa amontonada, cosas así, pero o sea, te das cuenta que le falta como vida a la casa, Cero Feng le Shui. falta luz, ¿viste? Entonces le dejamos tarea para hacer a ellos, porque de nada sirve que uno ayude a una familia si la familia no coopera, ¿viste? Desde ese punto de vista, que también pueda tener digamos que su limpieza energética, o bueno, o todo esto que te estoy Claro, comentando. digamos que la casa tiene cero Feng Shui por ponerle o fino. Claro, pero más allá de eso es la actitud, es decir, Claro, el tema es eso, que es muy complejo, de vuelta, como decíamos hoy, más ujú, complejo cambiarle la cabeza a la familia para que eso totalmente. deje de pasar a sacar un demonio o sacar a lo que ustedes se le imaginen, o sea, porque a veces lo que hay ahí adentro es simplemente el resultado de lo que la familia ha hecho. Entonces, Es que cambiar la ¿sabes qué familia es pasa? complejo. Eso, Nico, porque a veces a veces es una retroalimentación. Vos te das cuenta que es A ver, yo siempre pongo el ejemplo del que alquila una casa, ¿viste? O sea, ponele que yo no soy propietario de una casa, pero alquilo una casa. Está, ponele. La casa no es mía, pero yo, bueno, puede ser un propietario también, pero digo, yo pongo las condiciones de cómo quiero vivir, ¿está? Se puede vivir mejor o se puede vivir peor. ¿Cómo quiero vivir yo? ¿Qué quiero para mi vida? ¿Quiero vivir bien o quiero tener, bueno, o sea, energéticamente, ya te digo, bueno, está, sí, me da lo mismo, porque es una actitud de vida, ¿no? Claro. La dejadez, ¿viste? Tener todo así, ¿viste? Tirado, no me importa si está oscuro, no, no sé qué. O sea, yo sé cómo yo quiero vivir, entonces, bueno, En, tenés que hacer las cosas con ese objetivo. en O sea, parte no puedo... siempre culpan a la casa, me ha pasado mucho eso. La casa me tiene No, así, el demonio no me ayuda, me tiene como tirado, como que no me dan ganas, pero es culpa de la casa, no es mi culpa, es culpa del demonio, es culpa no, de la no, casa. claro. No, porque, ¿qué Esa es la pasa? otra. Igualmente puede haber, por supuesto, una energía, un parásito que esté ahí como A robándole la ver, energía y que esto se retroalimente y por eso no hago las cosas. Pero en un punto tiene que haber un quiebre, claro. decir, no, basta. O sea, a ver, esto ya es un tema médico, pero no quita que tenga que ver, perdón, Nico, que me voy a meter con un tema médico, pero un médico, digamos, pero leve. Es como el que dice, bueno, fenómeno, ¿qué hago? No puedo salir, no puedo salir, ¿está? O me cuesta salir, no puedo, no, me cuesta salir, pero cuando ya atravesaste la puerta o ya atravesaste el portón, estás del otro lado, ¿entendés? Y bueno, y ahí te pones las pilas y haces lo que tenías que hacer, objetivos, porque si no te quedás Claro, como eso actividades es en invierno, más ponele, un ¿entendés? cambio psicológico, digamos, que tiene que hacer la Es, persona. es más un cambio psicológico, exacto, pero tiene que haber un momento de quiebre. Claro. Decir, yo cómo quiero vivir. O sea, a ver, esta es mi vida. ¿Cómo quiero vivir yo? ¿Quiero vivir todo el tiempo tirado? ¿Todo el tiempo sin hacer actividades? O sea, pudiendo hacerlas, ¿no? Porque obviamente hay contextos en los cuales no se puede. Pero bueno, siento que es una retroalimentación y que conforme vos encarás estos objetivos personales, energéticos, todo lo demás fluye. Bueno, ¿Viste? Yo soy, yo lo que siempre. hablamos a veces, ¿viste? Del poder de la palabra. Claro. O sea, yo lo que he dicho, por ejemplo, siempre es que, bueno, que por más que se vea mal, yo siempre digo que voy una vez sola a una casa de familia. Siempre voy una vez sola. Porque, a ver, Sí, por claro. ejemplo, me toca ir lejos, me toca ir al centro del país, me toca ir a Artigas, no sé, lejos. Sí, Y yo siempre les digo, a ver, yo voy
vengo Ahí una va. vez sola, porque si yo dejo abierta esa puerta para venir N veces y yo vengo gratis y yo te soluciono la vida, he visto muchísimo, a ver, no tanto en la familia, pero sí lo he visto mucho en Howard, cuando yo iba a Howard a estudiar toda esta movida de meditación y todo esto, que pagaban, no sé, 200, 300 pesos uruguayos para una clase de meditación donde tocaban el pastito, el árbol y salían renovadas, salían re bien, pagando 200, 300 pesos. Iban, ojo, la clase era, por ejemplo, duraba 6 meses. Ellos iban años, pero porque no querían aprender, querían pagar 200, 300 pesos Tal para cual. que les solucionaran los problemas. Y con esto que lo hacemos gratis, porque Ángela, como dijo hoy, lo hace gratis, le puede pasar tranquilamente lo Claro, sin ni que mismo. hablar, Se es un agarran ese servicio círculo gratuito. vicioso de me lo solucionás, vení, total, vos venís gratis, solucioname la vida, yo no tengo que cambiar si vas a venir vos. O sea, es un quiebre Tal que cual. tiene que dar la persona que a veces me ha pasado mucho de que es como necesario que le toquen a un hijo o una hija chica para que recién le pase algo. Si le tocan a ellos, es como que no dan mucha importancia, pero si le tocan a un niño, ahí cambia. Sí, Me ha pasado claro. mucho más a mí eso, por ejemplo. Pero es tal cual lo que decís, pero yo creo que eso es algo general, o sea, en este caso se aplica, por supuesto, a lo paranormal, pero eso de decir, bueno, encuentro las soluciones fuera de mí, no dentro de mí. No me voy a meter con las religiones porque de hecho estoy muy contenta, y eso te lo digo, Nico, desde ya, que hay muchas personas que están en determinadas religiones, o sea, cuando te digo determinadas religiones, puede ser católico, Sí, sí, evangelista, en fin, que se han comunicado con un respeto, pero la verdad, le mando un abrazo si hay alguno de las personas con que he interactuado estos tiempos, que son personas que están en religión, pero que escuchan con una apertura y con un respeto que es brutal, o es sea, y porque realmente depende más tenemos de la unos persona. intercambios. Totalmente, es decir, vos podés tener una creencia, ¿tá? Llámale creencia, ¿tá? Podés tener una creencia, pero vos sos una persona, vos tenés libre albedrío, vos podés decidir dónde querés estar. Si no estás donde querés estar, ay, no hago control mental ni nada de eso, chicos, por favor, pero digo, es un tema como de actitud. Y ojo, a todos nos puede ir bien, a todos nos puede ir mal, pero el tema es cómo vos encares los problemas. Yo creo que hay un momento de quiebre, decir, bueno, yo tengo que estar bien, justamente por mi familia, mis hijos, lo que sea, o sea, tengo que estar bien y esto no va a poder conmigo y en este plano mando yo, clarito, ¿viste? Pero lo vemos así Pero nosotros. no creer que en general es bravo. A ver, yo una parte puedo entender, pero yo te puedo asegurar que si hacen esos cambios van a notar la diferencia, Claro, o sea, pero energéticamente. yo con el tiempo he entendido de que yo lo veo muy normal, lo veo como sí o sí tenés que hacerlo porque se cae de obvio, pero para esas personas que tienen un ruido diferente al nuestro, Sí, te entiendo, no Nico. no es fácil que ellos puedan entender eso. Por eso que digo que a veces ayuda mucho que lo que le pase a un hijo. Queda horrible lo que estoy diciendo, lo sé, pero si les pasan a ellos grandes, mayores, es como que, bueno, creo que eran cosas mías en realidad. Voy a seguir Claro, mirando informativo y noticiero, voy a seguirme amargando la vida total, porque me parece que era algo mío, yo creo que no tiene nada que ver eso, etcétera, etcétera. Ahora, cuando les pasa a un hijo, cuando le pasa, yo qué sé, a un familiar a un cercano, familiar cercano, claro, tal cual. pero yo creo que cuando es más niño les toca más. Porque si es un poco mayor, es una persona que tiene problemas mentales. Si le pasa a la madre, creo que mi madre está media loca. Si le pasa a un hijo, capaz que no dicen tanto eso. Capaz que Claro, le buscan la quinta pata del gato igual para buscar una solución al problema. Por eso, a sí, ver, sí. me ha pasado mucho más a mí el tema ese, de que cuando les han tocado un hijo, han hecho totalmente lo que yo les he dicho que hagan. Y que lo que no tienen que hacer, lo dejan de hacer. Tonterías a veces, no amargarse por estupideces, no mirar tanto el noticiero, mirar más dibujitos, por poner Ponele. algo, o sea, mirar cosas, digamos, que les Les recomiendo aporte. lo de los 80, son los mejores. Sí, totalmente de acuerdo. Pero, o sea, yo qué sé, la casa, cambiar ciertas cosas. Ah, No, sí, claro. me ha pasado, por ejemplo, entrar a un comedor y ver N cuadros de la familia, pero la mayoría fallecidos. Bueno, eso te iba a decir, ahí tocaste un punto fundamental que Que es no el digo que tema de esté los... mal, pero no No, aporta. no, pero ¿sabes qué pasa, Nico? Ahí, por ejemplo, tocaste un punto fundamental que es el tema de los objetos, ¿viste? Y el tema del apego.
a esos objetos. Porque no solamente vos podés tener en tu casa energías, ¿tá?, negativas, sino también objetos negativos, es decir, objetos que vienen con una energía, ¿tá?, que ya vienen con una energía, que es una energía baja también, que es una energía fea, que los afecta, y es un objeto, y capaz que es, no sé, la cajita de música que te regaló tu abuela. Un jarrón con ¿Viste? cenizas. Bueno, ponele, Por pero irme al hueso, a lo sí, alto. sí, Que, sí, a ver, que también pasa. vos sos como yo, vos sos directo, sos re frontal y es así como tiene que ser. El punto es ese, claro, de repente tienen un objeto que te dicen, no sé, o qué vino, bueno, el papá le regaló, el papá, capaz que era un sujeto complicado, ¿tá?, o la mamá, porque vamos para los dos lados, acá no hay ni uno ni otro, le regaló a la niña, no están viviendo juntos, por ejemplo, y le regaló tal cosa a la niña, bueno, me dice ese objeto y está imponente. Entonces, bueno, acá tenés un objeto negativo. Entonces, hay objetos negativos que se pueden limpiar, por decirlo de alguna manera, y hay objetos que se tienen que sacar de la casa. Claro. ¿Tá? Entonces, el tema de los apegos con los objetos, los apegos tengo esta vitrina, la tengo igual hace 20 años porque son todos, yo te digo una cosa, te hablo por mí y no es Sí. ninguna, digamos, no estoy diciendo a nadie, yo soy lo más minimalista que hay, a ver, no tengo adornito, no tengo nada, tengo muy poca cosa, y porque toda esa cosa, la verdad, a ver, yo tengo padre coleccionista, entonces tengo sentimientos encontrados, ¿viste? O sea, porque claro, vos tenés objetos que hay gente que va a comprar específicamente objetos antiguos, que está Sí. divino lo que vos quieras, históricos, pero hay muchos de ellos que vienen on fire, ¿viste? Claro, Vienen claro. cargadísimos. Entonces, la cosa esa del apego, ¿viste? Del apego de, no, porque esto, no sé qué. Bueno, nos pasó una vez que había un colegio que se había fundido. Se fundió, bueno, cumplió su ciclo, se fundió y empezó a regalar los objetos, era católico, ¿no? Empezó a regalar los objetos católicos, o sea, pero no digo que sea católico, esa religión podría ser cualquier otra. Pero empezó a regalar cuadros, ¿tá? Todas cuestiones que habían estado en un templo, ¿no? Consagrado, ponele, pero en un templo. Bueno, llegué a tenerlos en mi casa, no llegaron a la semana, porque fue eso tan imponente que te juro que dije, bueno, o los sacás de esta casa o me voy yo. Viste, una cosa así, o lo sacás de esta casa o me voy yo, porque había cambiado la energía de una manera. Ay, no, pero porque era el cuadro que estaba en la iglesia, porque era no sé qué. No, olvídate, porque hay mucha energía residual también ahí, ¿me entendés? Una Claro. energía de la gente que va a orar, a pedir, a llorar, ¿viste? Bueno, es tremendo. Y también ponele que vayan a agradecer, por supuesto, pero igual, o sea, esa energía se queda ahí impregnada y es tremendo, ¿entendés? Entonces, bueno, el tema de los apegos con los objetos, ¿tá? No, También pero, o es sea, sin, objetos y afectos. claro, o sea, sin irme muy por. A ver, yo A lo material, siempre manejo los dos mundos, lo paranormal y lo más científico. A veces pasa también de que está el tema, ahí va, digamos, más psicológico. Pongámosles que no claro. tiene ninguna energía paranormal, ninguna energía del Ujú. demonio, ni nada de esas cosas. Pongámosle que simplemente un tema psicológico de que, por ejemplo, que me ha pasado, yo me acuerdo de un caso que tuve, donde habían dos jarrones grandes, y que más había, y creo que, y no sé si un cuadrito, un reloj. Sé que esas dos o tres cosas Ponele. estaban en el día que velaron a la madre. ¿No? Estaban en el lugar del féretro, ¿no? Tremendo. Y yo me acuerdo que con las varillas que nos dijeron que saquemos eso, etcétera. Pongámosle que no tenía nada. Pongámosle que energéticamente estaban limpias, etcétera, etcétera. Visualmente, a la familia, a la persona que estaba ahí, no Les le afectaba. aporta nada. O sea, lo que No le le aporta, aporta claro. es un recuerdo feo. O sea, de vuelta, a veces pasa de que una persona tiene cuadros de personas fallecidas y a veces está bueno, pero a veces no. Es muy depende de la persona. Porque hay muchas personas que son demasiado apegadas a las personas, a un familiar, etcétera, de que no dejan ir a sus muertos y los Ujú. tienen ahí y como que los lloran más de que verlos y decir qué lindo que los tuve. No, los lloran más. Entonces, a ver, no sé si es un tema de Feng Shui o qué, pero hablando del tema de lo que es la psicología, no aporta nada, contamina mucho el ambiente y Ah, favorece mañana de que cualquier energía negativa aportan. pueda meterse a la A casa. ver.
yo no me... Bueno, ese es el tema, porque es decir, vos podés recordar, perdón, con cariño a una persona, eso nos va a pasar a todos. A ver, nadie es un robot, pienso yo. Sentimientos hay, a ver, somos humanos, o sea que sentimientos hay etapas de duelo ante las pérdidas. A ver, si hubiera un psicólogo lo podría explicar mejor, pero Sí. bueno, vamos a lo básico, hay etapas de duelo, pero lo que vos no podés hacer es como retener esa idea energéticamente, ¿viste? Como retener, agradecer lo que fue. ¿Tá? Y aplica para los vínculos, ¿eh? Agradecer lo que fue, lo que aprendiste, agradecer lo que no fue, porque por algo tampoco fue, pero me refiero que no podés sostener algo así energéticamente, ¿tá? No, no podés, porque llega un momento que eso te va a trancar de alguna manera. Estoy hablando de casos extremos, ¿no? Claro. Ya como decís vos, que haya o no haya una energía, ya a nivel psicológico, como todo eso de vivir en el pasado, ¿entendés? O vivir con los recuerdos o vivir de los recuerdos. Claro. Algunos Si somos son más recuerdos lindos, nostálgicos sí, que bueno. otros. A ver, pero digo, si son Es que cosas siempre lindas, va a pasar, Nico, a ver, siempre va a pasar que vos recuerdes cosas con cariño y todo, pero recordarlas de esa manera, ¿entendés? Es decir, y claro. después, bueno, vienen cosas nuevas, o sea, la vida continúa, está todo, no te voy a decir todo maravilloso, pero digo, yo tengo una visión igual bastante optimista del asunto. Pero bueno, como que ponerle ganas y bueno, y seguir adelante, que está buenísimo, que hay cosas que no descubriste o cosas que querés vivir y todo, y bueno, no sé, me parece que sería una tranca, que es una tranca energética como Claro, trancarte en eso, ¿viste? yo porque yo siempre, digamos, con el tema de lo paranormal, yo siempre ato mucho el tema, digamos, entre la psicología y lo paranormal, estamos ahí, porque una cosa Sí, ayuda a la otra, totalmente. digamos. Acá, Ya cuando estás escuchando a una persona, cuando la persona te está contando una problemática o mire, no me siento bien, ya cuando estás escuchando a la persona, ya la persona se siente más aliviada. claro, ayuda. Bueno, en mi caso, por ejemplo, 90% de los casos de investigación paranormal que yo he tenido han sido sentados acá donde me están viendo, en llamada con una persona, y la persona me está hablando 20 minutos y se sana. Que a veces no es algo Exacto. paranormal, es un problema que tiene y lo necesita hablar y listo. Acá el señor Nicolás Pereira dice, a veces se solapan temas de salud mental con temas paranormales y esto limitan el progreso de las personas. Concuerdo con Bien, lo que están charlando. bien, Nico, Sí, sí, sí. sí, A ver, está bien lo que dice él porque de hecho nos ha pasado, nos pasa y nos seguirá pasando de personas que están medicadas por determinados temas biológicos, o sea, fisiológicos, como bueno, enfermedades ya diagnosticadas y que están medicados, que eso no quita que se manifieste el fenómeno paranormal. Pero por supuesto que si uno ve que no hay, o sea, que no hay este indicio de fenómeno paranormal y es algo médico, estrictamente médico que pasa, tienen que seguir con sus tratamientos, o sea, están ahí, como dice, se solapan, están ahí, ¿viste? Pero nosotros en temas médicos no nos metemos, es decir, los pacientes que están medicados tienen que seguir tomando su medicación y se retirará o no según los avances que tengan en esa evolución clínica, ¿viste? claro, o sea, vos sacás el problema y el problema, digamos, Pero se le va... nosotros no tenemos nada que ver en ese aspecto. Claro, o sea, ¿Está clarito? el problema se le va a ir a la persona y si el el psiquiatra, perdón, entiende que esa persona está mejor porque nosotros le sacamos el chovy de la casa y esa persona empezó a mejorar, dejó de escuchar esas voces, Claro. él va a entender de cómo va a ir sacando la medicación de a poco, si le saca, si la cambia. Nosotros no somos médicos, yo hablo por mí, obviamente, No, 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 no por pero, Nico, no por el otro no, Nico, perdón. Pero, o pero sea, hablamos somos de lo mismo. investigadores del fenómeno paranormal. O sea, nosotros vamos a Claro. investigar un fenómeno que la familia está manifestando y dentro de lo que entendemos y lo que sabemos nosotros sobre el fenómeno, investigamos, solucionamos. El cuerpo es un mundo que, en mi caso, desconozco. Y obviamente, Sí, sí. algunas cosas sabemos, pero por oído, no porque hayamos estudiado. Acá Angelito de Bueno, Luz dice, fundamental eso. A ver. dice, me pasa lo mismo que a Ángela. Mi madre tiene muchos adornos y yo soy re minimalista por eso mismo. Y después dice Cebollín, dice, ¿las plantas pueden ayudar con el tema de las energías o pueden tener tanto energía positiva como negativa? Qué linda pregunta, a la cual no tengo respuesta. A ver, claro, Amo las plantas, yo creo que viene por pero ahí. Viene por no ahí. la veo. O sea, me parece que, a ver si está bien, capaz que no lo entendí bien, o que apunta a si las plantas pueden generar energía negativa, no lo creo, no lo sé, es cierto. No lo sé, es cierto.
Pero el punto es, sí, el vínculo que está comprobado científicamente, ¿tá? No tengo acá el estudio para decirle, porque yo sí no soy, no soy médica y no tengo esas estadísticas, pero me refiero que está comprobado científicamente que las personas que hacen jardinería, que se dedican a las plantas, son más felices, porque le genera tal cuestión Pero eso fisiológica. como todo hobby, igual. Pero Ponele, pero eso ya sí, que se habló de las plantas, bueno, está. O sea, que trabajar con plantas, estar en contacto con plantas, hacer jardinería y todo eso como que te eleva la vibración, llamarle de esa manera, te hace más feliz y por ende te eleva la vibración, debería ser algo así. lo que sí ha pasado, pero eso capaz que no se podemos extender y nos vamos al carajo ahí, pero sí ha pasado Bueno, mucho tengo con... tiempo hasta las 4 de la mañana, No, Nico. no, sí, acá ya Ariel estaba feliz porque vamos a ir a un directo de 2 horas. No, 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 Ariel, tranquilo que no. Pero Ariel, sí ha pasado de que en lugares con una gran carga de manifestaciones dentro del fenómeno paranormal, las plantas se mueren. Eso sí sí, ha sí, pasado. claro. Sí, No sé por porque qué, pero pasa. bueno, porque justamente las energías, así como pueden secar a una persona, te secan una planta. Eso es, o sea, Pero está, es muy loco igual es así. verlo. O sea, es muy loco verlo. O sea, no es simplemente una sensación de la familia, de la persona. No, no. Es que hay determinadas plantas que las ponen donde ellos están padeciendo eso y se mueren. Es Se como, mueren. Y no solo las plantas. Nos ha pasado con un caso de que también está en proceso de edición de una muchacha que, bueno, no sé si está conectada, que ella rescata un ave, ¿ah? Que bueno, que le gusta rescatar aves y bueno, y la puso en su casa. Eso pasó a fin de año del año pasado y tenía en ese lugar específico, ponele, una energía bien densa antes que fuéramos nosotros. Y bueno, y nos contaba de que esa ave se había recuperado, ponele, al otro día, porque en verdad, no sé, era Lala, ponele, se recuperó y al otro día en ese lugarcito se murió, ponele. No puedo de acá sacar ninguna sí, no, no, teoría, no, obvio, obvio, obvio. pero bueno, es como el caso de la planta, me refiero que afectó a un ser vivo. No lo puedo comprobar, Hay que no lo puedo poner comprobar, 20 plantas, pero 20 bueno, seres vivos por en ese lugar supuesto, y probar. por supuesto, Seríamos claro, sí, sí. unos genocidas, pero bueno, No, 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 a la pero digo, investigación ayuda. no, claro, pero no, igual está bueno lo que vos decís en el sentido de que siempre estamos recabando información y que la idea es siempre probar. Es decir, yo no puedo decir, con el tema, por ejemplo, viste, de la Ouija famoso, ¿tá? Y que si me está escuchando Acá, Jera, que acá justo que la estoy mostrando, acá que la tengo a mano, porque está, estaba probando algunas bueno, cositas con el investigativas, tema de, obviamente. exactamente, con el tema de la Ouija, si abre o no abre portales. A ver, yo voy a lo práctico, Nos porque metemos para en algunas. un mundo, Ángela, está Claro, pero no importa, pero ¿sabes qué pasa? Yo no voy a entrar en eso, pero no, simplemente, no, es largo el pero tema. simplemente, Nico, decirte, a ver, ¿qué diferencia a mí me hace si abro o no abro portales con la Ouija si es un medio de comunicación, ¿está? Para las energías, ponele. ¿Y qué me importa si abro o no abro? Porque capaz que no abro, pero justo había una energía ahí que se comunica a través de ello. O sea, ¿entendés lo que te digo? O sea, ¿de Sí. qué estamos hablando acá? ¿Viste? Entonces, hay que experimentar. Yo no puedo decir, la Ouija, cualquiera, dice una mezcla ahí. La Ouija abre o no abre portales. ¿Tá? O sea, hay que experimentar, señores. O sea, es así, Bueno, con todos los yo, cuidados, pero yo no sé si experimentar. yo le diría a la gente, experimente con la Ouija. Creo que yo cuando hice un vivo, creo que les dije que no. Pero, a ver, No, Emma, no, perdón, hay que experimentar uno para luego decir las cosas que dice, porque yo no puedo decirte nunca en la vida, ¿me entendés? Ah, la Ouija abre portales, no abre portales, o digamos, todo lo que nosotros como investigadores queremos probar. Justo ayer teníamos una charla con los chicos del tema médico, ¿viste? Del tema médico, hablando de las microdosis de determinadas drogas con fines terapéuticos. Me acordé de la ayahuasca, me acordé de un montón de cosas. Y bueno, tuvimos esa charla que estuvo buenísima. Y es decir, está fenómeno. Todo esto, por supuesto, hay muchas de las cosas que están comprobadas científicamente, porque claro, al ser médicos están en un ámbito de lo que se conoce como ciencia, de lo que se conoce o se sostiene como procedimiento científico, y todo esto esotérico parecería que no entrara tanto dentro de lo que se define como ciencia. ¿Tá? Ojo, hay una apertura ahí a nivel, por ejemplo, de los catedráticos, que dudo que estén mirando este programa, pero si hay alguno de mis docentes de filosofía, les envío un gran abrazo porque la apertura que tienen y el respeto que tienen ante estos temas, y créanme que se los planteo,
se los planteo el tema esotérico en una clase, digamos, científica. Bueno, la apertura que tienen es increíble. Y estábamos hablando de eso con los chiquilines, por ejemplo, de que yo no puedo asegurar o negar algo de la ouija, de tal planta medicinal, o ponerle lo más esotérico, del péndulo. Si el péndulo es una extensión de mi conciencia, si estamos todos conectados, si esto, ¿quién me contesta con las varillas de radiestesia? ¿Me explico? O sea, hay que experimentar uno como investigador, ¿tá? Y hay cosas, por supuesto, que son más amigables, ¿tá? Con todos los cuidados que hay que tener para experimentar que otras, ¿no? Claro, claro. O sea, bueno, justamente quería terminar con eso, digamos, con el tema ese, digamos, de lo que comentó Ángela, de que, bueno, justo creo que Ángela no me está viendo ahora, pero bueno, tengo la No ouija. te veo, Nico, Sí, veo. sí, porque se me tranca todo, si no. No te preocupes. Pero tengo la ouija ahora en mano. Imagino que estás con el mate y la ouija. El mate y la ouija, exactamente. Las dos cosas que todas las noches me han acompañado. Pero No te estoy canalizando, lo estoy adivinando. no, totalmente es así. Pero vos sabés que yo, de lo que yo había dicho sobre el tema era que la ouija tranquilamente puede funcionar, como no, es algo a experimentar, sí. Pero es un tema que yo siempre les digo que probaría más con una SB7 o con un aparato de medición. Totalmente. Capaz que es lo mismo. Yo qué sé, agarrar un péndulo, agarrar una varilla. Vos mira, es lo mismo que la ouija. Puede ser, pero psicológicamente, la ouija te parte al medio psicológicamente si llega a pasar algo. Capaz que si se mueve la varilla como pasa, no te afecta en nada, porque se movía la varilla, porque capaz que yo me moví, capaz que... Pero donde se mueva el tema de la ouija, con toda la carga que tenemos de las películas y todo lo que ha pasado, etcétera, nos parte al medio psicológicamente, más allá, digamos, de lo que sea igual o no a un péndulo. Sí, tiene una connotación sumamente negativa respecto de otros aparatos de radiestesia o de comunicación. Que puede ser lo mismo, pero psicológicamente es muy diferente y si no estás preparado psicológicamente, o sea, o si no has visto suficiente cosas paranormales como para si pasa eso que no te dé una CB, es mejor no comenzar ni usarla claro. y usar otras cosas que tranquilamente puede ser lo mismo. O sea, usen una grabadora de sonido, porque en todas básicamente te está llamando a algo para que te hable. Chau. Claro, a veces no es que estés... Esa es otra. No es que estés invocando, pero si hay algo, es un medio de comunicación. Es decir, si hay algo que esté en la vuelta, ¡pum! Se rima. Se rima porque si quiere rimarse, ¿no? Hablar, se va a rimar. Claro, pero claro, esto es pero más psicológico. Sí, te entiendo perfecto. Y o sea, para el tema paranormal, tenés que tener los mayores patitos en fila posible para que no te pase nada. Porque es como yo siempre cuento lo del chiste bueno, chiste, era un cuento en realidad, lo del gaucho que clavó el facón, que le dijeron para que vaya al cementerio, así se animaba, a ver si se animaba a quedarse al cementerio, y el tipo se sentó en el cementerio de noche y sintió que le cincharon el poncho y le dio un paro y se murió, y era en realidad que se había clavado el facón en el poncho, se movió un poco, sintió que tironeó y pensó que era algo que le estaba cinchando y se murió. O sea, es básicamente esto, o sea, es intentar ir lo más mejor posible mentalmente para que cuando pase algo, minimizar la probabilidad de que te pase algo mentalmente. Porque mentalmente y físicamente, porque como decís vos, bueno, puede, no sé, te puede dar un ataque al corazón, a ver. A ver, es tremendo, ¿no? Es como un caso muy extremo, pero bueno, o sea, si vos sabés que sos susceptible o no estás preparado, no te metas. Es que nunca sabés, en realidad. Yo siempre digo, digamos, de que vos en realidad con el fenómeno paranormal, vos crees que puede pasar X, pero cuando pasa B, o cuando pasa H, o cuando pasa N, algo que vos... Yo siempre digo, digamos, el cerebro siempre está buscándole forma a las cosas, y cuando no le encuentra una forma a algo, te empiezan las pulsaciones, o sea, empieza la adrenalina. ¿Por qué? Claro, porque tu cerebro no le está encontrando manera a lo que está pasando. O sea, si vos llegás a ver, por ejemplo, una persona parada, no sé, con cadenas, el típico fantasma en tu cara, vos creés que podés soportarlo porque, no sé, porque sos, no sé, un dios, o porque sos lo que sea, o porque el filtro está en nosotros, en cómo estemos nosotros parados frente a eso. Cuando pasa es un mundo de diferencia. Que yo siempre digo lo mismo. O sea, una cosa es escuchar una psicofonía en un video, otra cosa es vivirlo en el momento. Claro, escuchar gruñidos, ponele Porque perdés la seguridad. Porque te está respondiendo algo
que está en el aire que vos no te sabés defender. Claro, porque a ver, si Es vos un mundo. no ves dónde está, por eso te hablaba eso de encerrarlo, ¿viste? En un momento para terminar de hacer el trabajo, porque a veces son tan, ¿viste? Tan Claro, pero vos móviles. pensás en alguien que recién arranca, por ejemplo, que quiere experimentar con esto. O sea, lo más No, sanito eh, es una psicofonía, es empezar de a poquito a ver cómo claro, mi cerebro se empieza a acostumbrar al fenómeno, digamos. exacto. Cuando empiezo a aceptarlo. Requiere Y, como cierta formación de a poco y después el trabajo de campo, o sea, estar en esto, porque cada caso es un mundo. Y el sí, factor sorpresa está, y lo que vos creías que era de una manera, era parecido a otro caso que te pasó, pero no igual. Y siempre hay algo nuevo y siempre estás aprendiendo, siempre. Eso es así, total. es así. Voy a cerrarlo porque si no, Ariel va a tener razón de las 2 horas, si no se me va a ir al Pero Joraca. Voy a, por 20 minutos, voy a cerrarlo, sí. Por no darle la razón nomás. la derecha, Ariel. No, en realidad vamos 1 hora 26 de video porque comenzamos un poco más Es tarde. verdad, es verdad. Gerardo dice, excelente Ángela, sobre la tabla hay que experimentar y con todos los equipos tratar de documentar. Documentar, tal cual, Gera, tal cual, es así, es así. Y en la edición se ve muchas veces la magia y es hermoso. Porque muchas Es veces no podés que escuchar nada y en la edición escuchas cosas que vos no escuchaste y eso, decís, wow. eso es así. En la edición sentís cosas que a veces, nada, bueno, ya te digo, es como, da para otro programa porque es como lo que hablamos siempre, hay muchas veces Tranquilamente. que hablan entre ellos, entonces se hablan y se contestan entre ellos. Sí. Hay veces, por supuesto, que son respuestas inteligentes a lo que uno está preguntando, pero hay veces que hablan entre ellos, tienen como, bueno, y ahí viene, ¿qué son estas energías? Son desencarnados, es un multiverso, eso va Pero para ahí otro. lo va a responder Ángela en el próximo programa, cuando por supuesto la gente quiera, a ver, si la gente quiere que Ángela vuelva, por supuesto que me van a... Elmer Díaz, saludos desde tierras peruanas a todos, bienvenido querido, un poco tarde, Un pero bueno, abrazo. llegaste igual. Lo ves después. Sí, por supuesto No, pero que lo ves después, si pero todo está bien, vamos a estar con los compañeros en un próximo programa. bien, así por lo menos los voy a acribillar más a preguntas. Entre más sean, más preguntas les voy a tirar todavía. Así que, Dale. Ángela, muchas gracias por supuesto de haber venido, de haberte Muchísimas prestado. gracias a vos por la invitación. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron y pudieron verlo. Un abrazo a todos, a muchos ya los conozco de haber hablado con ellos y bueno, y hay algunos que no, pero muchísimas gracias. Y gracias a vos, Nico, por la invitación. Por favor, me encantó y esto, como ven, da para largo, así que Sí. tranquilamente podemos llamar a Ángela por no dejarlo tirado, a Elmer Dien, porque entró a lo último, pero lo voy a responder. Pregunta, Ángela, quisiera saber, si no es muy compleja, quisiera saber la recurrencia de sincronicidad, casualidades que se dan en investigación o fuera por 2 horas. ¿Cómo fue eso? ¿Para quién preguntó? Elmer Diem, ¿Peruano? de tierras peruanas. No sé si es peruano, pero de tierras Ok, peruanas tierras sí, por lo peruanas. menos. Quisiera saber la A ver, recurrencia de sincronicidad. si mal, o sea, si interpreto bien, él está hablando de sincronicidad como Claro, coincidencias en los casualidades casos. que se dan en investigaciones o fuera, dice. Casualidades, no. De momento, que recuerde, y alguno de mis compañeros que está conectado, casualidades, digamos, de caso a caso, que se reiteren cosas que son casualidades, no. Porque por esto que veníamos hablando de que cada caso está ligado a algo muy puntual, cada caso es diferente y cada mensaje que nos llega de alguna manera o estando en el trabajo de campo, cuando vienen las confirmaciones digamos, a lo que ha sido canalizado, es diferente. No hay algo que tenga un mismo patrón, digamos. No. Soy peruano como la papa, dice el cariño. Bien, bueno, pero igualmente es una pregunta para responder largo y tendido en Sí, realidad. claro, Porque, o sea, a ver, no casualidades, sí, obviamente, dentro de lo paranormal, por algo intentamos entrar dentro de la definición de ciencia, sí hay cosas que se reiteran, premisas que se reiteran, que las tomas en cuenta para la investigación científica o lo más científica claro. posible de este fenómeno, pero no que sean unas igual a la otra en los casos, y menos casualmente, por casualidad.
o azar, llámale. Claro, claro. Algunos filósofos le llaman azar, bueno, no, Pero eso no nos ha ocurrido. si no, aquel va a tener razón. Pero para otra, por supuesto, vamos a tener a Ángela, si se presta, por supuesto. Si Yo viene encantada. con parte del equipo, mejor todavía. Así lo Claro. vamos a acribillar a más preguntas. Y quién sabe, vamos a ver, no voy a decir si va a pasar, pero quién sabe que no se vayan las 2 horas porque va a ser más gente. No lo sé, pero se puede dar. Así que, gente, muchas gracias a Yo todos. encantada. Muchas Muchas gracias a Ángela. todos. Muchas gracias a vos, Nico, por la invitación. Un gusto como siempre. Y como muchos saben, hay un caso todavía pendiente que lo tengo, que lo estoy editando, que lo estoy grabando, que es el tema, que me queda un caso de Chile, que es en el preventorio de los niños, que me está llevando mucho tiempo. Lleva tiempo la edición. Eso está bueno que la gente lo sepa, que lleva mucho tiempo la edición. Tengo que hacer varias tomas todavía para hacer uniones, o sea, porque lo estoy intentando hacer lo más documental posible porque es un lugar digno de documental, digamos, entonces me está llevando bastante, y más solo todavía, entonces se me ha complicado enormemente, pero ya va a salir. Gente, muchas gracias a todos, muchas gracias por haberse colgado. Ángela, de vuelta, muchas gracias. Un abrazo para vos, para mi equipo, que la verdad que estoy súper orgullosa de todos. ¿Dónde los encuentran? Bueno, nosotros tenemos en las redes, estamos como en Instagram como Mediums Investigadores Paranormales, también en YouTube con el mismo nombre y en la página de Facebook con el mismo nombre, Mediums Investigadores Paranormales. Perfecto. Así que son bienvenidos ante dudas, consultas, aportes, lo que deseen. O ayuda. Ahí tenemos, o ayuda, por supuesto. Ahí está el material que nosotros, de los casos de familia, que editamos para que vean cómo es que trabajamos y bueno, para que nos conozcan un poco más. Perfecto. Bueno, gente, muchas gracias a todos y bueno, será hasta el próximo viernes, hasta el otro, si Dios quiere, por supuesto. Muchas gracias, Nico, por todo. Chao, chao.